Bien, mis hermanos, antes de empezar, simplemente algunas informaciones. Primero, en la aplicación de Church Center, ustedes tienen ahí ya, digamos, disponible tanto los videos de las 5 clases anteriores, incluyendo la pasada que la dio nuestro hermano Reinaldo, igualmente las presentaciones, y aún la presentación de hoy de la 6ª clase también ya está disponible en la parte de recursos de Church Center, así que ya tienen acceso a ella. Por otro lado, me informaron que hoy vamos a tener 2 micrófonos, así que cuando yo haga algún tipo de pregunta para que ustedes respondan de manera individual, pues usted levanta su mano y la persona se va a dirigir a usted con el micrófono. Eso nos va a ayudar a hacer la clase un poquito más rápida. Bien, habiendo aclarado eso, entonces, yo quería mencionar que, como ustedes saben, las primeras 4 clases que dimos, vimos la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su regreso. Así que nosotros seguimos una especie de orden cronológico, pudiéramos decir, y a partir de la clase anterior, que fue la que dio Reinaldo, nosotros vamos a ver algunos de los títulos de Cristo. Obviamente no los vamos a ver todos, porque son muchos, pero sí vamos a tratar de ver los más significativos. Y la clase pasada nosotros vimos a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús como el Hijo del Hombre. Ahora yo tengo una pregunta para cualquiera de ustedes, si es yo que no pude estar en la clase pasada. ¿Alguien pudiera o alguien se recuerda de qué se habló? Algo que le haya llamado la atención de Jesús como el Hijo del Hombre de la clase anterior. Si alguien recuerda. No, sí. Tengo aquí a doña Orquídea. Se dijo que una de las cosas por qué se le llamaba el Hijo del Hombre, como él era 100% hombre y 100% Dios, eso era una de las cosas que por eso se llamaba el Hijo del Hombre. También vino por una mujer por eso. Fue nacido igual que nosotros. O sea que por eso era una de las cosas que le llaman el Hijo del Hombre. Exacto. Uno de los significados que tiene precisamente ese título de Hijo del Hombre en Jesús es que Jesús era hombre, era 100% hombre, era un hombre de carne y hueso. Que aunque hoy vamos a ver quizás la otra parte, y es que Jesús también era Dios, pero no quita de que Jesús era hombre. Y de hecho eso es importantísimo, y hay una de las clases siguientes donde vamos a ver precisamente la relación de Dios, Jesús como Dios y Jesús como hombre. Pero el hecho de que Jesús haya sido humano, haya sido hombre, es vital para su obra como Salvador y también en nuestra propia fe. De hecho, es tanto así que nosotros mencionábamos, creo que en la primera clase, que en la primera carta de Juan, una de las herejías que él está combatiendo es precisamente la idea de que Jesús no había venido en carne. O sea, que Jesús parecía un hombre, pero no era un hombre. Y por eso es que Juan es tan enfático en el hecho de que la verdad que nosotros vimos, que nosotros palpamos con nuestras manos, de esa es la que le venimos a hablar. Y de hecho, Juan, a aquellos que negaban que Jesús había venido en carne, le llama anticristos. ¿Cómo es, Pablo? Dame un momento, que ahí va el micrófono ya. Sí, de la clase anterior que usted preguntó, que se utilizó como de colofón, fue por qué Jesús tenía que venir como un hombre. Y se habló entonces de Romanos 5:12, que dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por todos los que pecaron. Entonces, como la muerte entró por un hombre, así nuestra salvación tenía que venir por un hombre. Entonces Cristo tenía que venir como hombre para poder librarnos de ese primer pecado y podernos reconciliar con Dios. Excelente, gracias Tieso. Y exactamente es así. O sea, Jesús, dentro del plan de redención y de salvación,
Él tenía que ser no solamente Dios, sino tener que ser como uno de nosotros. De ser un hombre precisamente para tomar nuestro lugar. Entonces, ya entrando al tema de hoy vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios, que ese es otro de los títulos bien significativos que tenemos sobre Jesús en el Nuevo Testamento. Y el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios es una confesión, es una verdad que es central para nuestra fe cristiana. Y desde los primeros siglos nosotros vemos cómo en la iglesia el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios no solamente fue un título honorífico, no solamente fue una metáfora religiosa, sino que fue una declaración profunda acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que es una identidad que es única. Y esto puede sonarnos quizás un poco exclusivista, pero realmente fue así. O sea, Jesús, como vamos a ver, es único. Bien, por esa razón en el Nuevo Testamento se le llama el unigénito Hijo de Dios. Y cuando los cristianos afirman que Jesús es el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo es que en Él, que en Jesús, Dios mismo se ha acercado a la humanidad. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo hay momentos durante la época patriarcal que Dios se le apareció en momentos específicos a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero eran digamos apariciones bien puntuales con propósitos específicos. Luego vemos que Dios permanece digamos en el tabernáculo y luego en el templo. Pero recuerden que el templo era algo fijo en un solo lugar, estaba en Jerusalén. Y no es en Cristo donde ya la presencia de Dios viene a venir de manera plena y permanente a este mundo en medio de nosotros. Y hay personas que pudieran preguntarse, y he escuchado algunas personas que dicen, ven acá, pero si el mundo está tan mal, ¿por qué simplemente Dios no viene y resuelve esto? Bueno, lo que el Nuevo Testamento nos dice que Dios vino al mundo. Y Él vino encarnado en la persona de Cristo. Ahora bien, la expresión o el título Hijo de Dios no es algo que únicamente vemos en el Nuevo Testamento. Es una expresión que ya la vemos desde el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos, por ejemplo, por un lado, cómo Israel es llamado Hijo de Dios en Éxodo 4:22. Y aún los reyes de Israel, en cierto modo, también eran llamados hijos de Dios. De hecho, si ustedes recuerdan la escena en el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel están en el horno de fuego, dice el rey de Babilonia que él ve en el horno, pero él no ve 3 figuras, sino que ve 4. Y esa cuarta figura, que no era ninguno de los hijos de Daniel, dice él que era como un hijo de Dios. Y viéndolo con un poquito más de profundidad en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos, por ejemplo, la expresión Hijo de Dios. Cuando uno va, por ejemplo, a un pasaje tan importante para nuestra cristología como es 2 de Samuel 7:14. Recuerden que en 2 de Samuel 7 tenemos que Dios envía al profeta Natán al rey David, y como David quería hacerle un templo al Señor, entonces Dios le dice a través de ese profeta que Él le haría un templo, una casa o una dinastía a David. Y parte de esa promesa era que del hijo de David vendría uno del que Dios dice lo siguiente: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y ahí nosotros vemos cómo este descendiente, rey e hijo de David, descendiente de David, vendría a ser hijo de Dios. Dios mismo le llama a su hijo. Pero no solamente eso. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, que también es bien importante para el tema del estudio de la cristología, y es que Dios dice acerca de este rey, en el Salmo 2, versículo 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sigue diciendo, y te entregaré la autoridad y el poder sobre las naciones. Entonces nosotros vemos que el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un descendiente de David, pero al mismo tiempo también es alguien a quien Dios le daría autoridad, poder y el reino sobre todas las naciones.
Pero también nosotros encontramos que Israel, hay un momento dado, el pueblo como tal, es llamado hijo de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, cuando Dios dice, Israel es mi hijo, y sigue diciendo, mi primogénito. Entonces nosotros vemos cómo esta figura del Hijo de Dios es una figura de rey, es una figura mesiánica, pero al mismo tiempo a Israel se le llama de esta manera. Ahora, ¿por qué se le llama de esta manera? Si ustedes recuerdan la historia del Antiguo Testamento, recordarán que Israel tenía una relación especial con Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, cuando dice que fue a Israel que Dios le entregó los pactos, la ley, y fue a través de este pueblo que vino precisamente el Mesías. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo Jesús ahora es quien tiene esa relación especial con Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos, y quizás no lo vamos a ver como un título en una clase, pero en el Nuevo Testamento se supone que Jesús es el verdadero Israel. ¿Y por qué lo digo? Si ustedes hacen la conexión y piensan en lo siguiente, en el relato, por ejemplo, de la tentación de Jesús en el desierto, dice que Jesús estuvo en el desierto y fue tentado ¿por qué tiempo? Fueron 40 días, ¿verdad? Los elementos de desierto, 40, ¿no les recuerda a otra cosa? Los 40 años de Israel en el desierto. Entonces, cuando uno lee la tentación de Jesús en el desierto, en el contexto de la gran historia redentora que vemos desde el Antiguo Testamento, uno hace como el match, como la conexión. Lo que pasa es que los evangelistas nos están presentando a Jesús no solamente como el Israel que fue tentado en el desierto, Israel fue 40 años y Jesús fue 40 días, sino que a diferencia de Israel, Jesús venció la tentación. Entonces, en ese sentido vemos cómo Jesús es el verdadero Israel y es el verdadero Hijo de Dios. Aparte de eso también nosotros vemos, ya entrando en el Nuevo Testamento, cómo Jesús, como el Hijo de Dios, muestra una relación única con el Padre, con Dios Padre. Por ejemplo, muchas veces en los evangelios nosotros encontramos que Jesús habla de Dios como mi Padre. Como mi Padre, que era una forma quizás que podía aún chocar con la audiencia, con las personas que le escuchaban. Por ejemplo, en Juan 5, del 17 al 18, Jesús declara, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y es interesante porque en ese contexto, cuando uno sigue leyendo Juan 5, se da cuenta que las autoridades judías que escucharon a Jesús decir eso, dice que querían matarlo, y ya hablamos de eso hace unas clases atrás sobre el complot que ellos hicieron contra Jesús, y lo hicieron porque ellos entendieron que al Jesús decir eso, él se estaba haciendo igual a Dios. Aparte de eso, Jesús no solamente enseñaba acerca de Dios, sino que él actuaba con autoridad divina. Si recuerdan, por ejemplo, aquel episodio cuando le traen un paralítico que lo bajan del techo, cuando Jesús recibe al paralítico, lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí dicen, pero ¿cómo así? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ahí Jesús lo que está demostrando y está revelando acerca de sí mismo, no es solamente que Él tiene a Dios como Padre, sino que Él tiene la autoridad divina, la autoridad de Dios. Y eso obviamente lleva a los judíos a entender que Él se estaba haciendo igual a Dios. Y en esa acusación ellos tenían razón. Jesús se estaba haciendo igual a Dios porque Él era Dios. Pero aparte de eso, vemos la autoridad de Jesús cuando Él calma el mar, que también es parte de su autoridad divina. También expulsaba demonios y afirmaba tener autoridad sobre el sábado, sobre el día de reposo, que de nuevo son prerrogativas, son cualidades que solamente Dios poseía. Así que estas declaraciones de Jesús de hablar de Dios como su Padre, pero también mostrar autoridad divina, nos está diciendo algo acerca de su identidad.
Él no era solamente un profeta. Bien, no sé si ustedes algunos saben, pero por ejemplo, en el islamismo, en el Corán, se presenta a Jesús como un profeta. Y nosotros creemos que Jesús llevó a cabo una labor profética en lo que enseñó, pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús fue más que un profeta. Bien, Él era el Hijo de Dios. Y de hecho, dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que nosotros vemos aquí, no solamente que Jesús tiene una relación especial y única con Dios como Padre, no solamente que Él como Hijo muestra autoridad, la autoridad divina, sino que también Él es el único a través de quien nosotros podemos conocer al Padre. Nadie puede conocer a Dios Padre si no es a través de Dios Hijo. Ahora yo quisiera, mis hermanos, vamos a tomar unos minutos y yo quisiera que, como hemos hecho en el pasado, tomes a las 3, 4 personas, 5 personas que tengas cerca y yo quisiera que pensáramos en la siguiente pregunta. Ya nosotros dijimos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, también nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos llamados hijos de Dios. Lo que yo quisiera que ustedes compartieran ahí en unos minutos es, ¿cuál es la diferencia? Si es que la hay. Es decir, cuando Jesús se declara Hijo de Dios, ¿es exactamente lo mismo que somos nosotros cuando creemos en Él o no? ¿Se entiende la pregunta? Puede ser que tú me digas, sí, es lo mismo. O no, no es lo mismo. Y si no es lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Así que compartan esa pregunta con la persona que tienen cerca. Les voy a dar unos 5 minutos y luego vamos a hablar un poco acerca de eso. Recuerden, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, entre Jesús como Hijo de Dios y nosotros, los creyentes, como hijos de Dios? Nosotros, por ejemplo, podemos llamar a Dios nuestro Padre, que era como Jesús lo hacía. Y tenemos una relación especial con el Señor en el sentido de que ahora, como dijo Rickson, ahora nosotros somos adoptados. Bien, ya nosotros dejamos de ser hijos del enemigo, hijos del diablo y pasamos a ser hijos de Dios. Pero por otro lado, no es igual, no es lo mismo, porque parte de lo que implica el título Hijo de Dios es que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Y en ese sentido nosotros no lo somos. Entonces debemos tener cuidado de nosotros utilizar el concepto, la idea de hijos de Dios para hablar del ser humano en cierto modo divinizándose. Y yo sé que eso suena increíble en este contexto, pero hay contextos donde eso se cree. Y de hecho, se usa precisamente ese argumento para hablar de que cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, el ser humano en cierto modo se diviniza. Y eso no es así, no es lo que las Escrituras enseñan. Muy bien, ya entrando al testimonio propiamente de los evangelios de Jesús como el Hijo de Dios, por un lado nosotros tenemos en el bautismo, cuando Jesús es bautizado, que tenemos que la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, el Padre lo llama su Hijo en Mateo 3:17. Y ahí pasa algo interesante porque, y de hecho, nosotros tenemos un grupo de tertulia teológica y en un momento dado hablamos precisamente acerca de la Trinidad. Y este pasaje es sumamente interesante porque tú tienes la voz del Padre llamando a Jesús su Hijo y luego tú tienes al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo en forma de paloma. Entonces es un cuadro sumamente interesante e importante porque aunque nosotros creemos que cada una de las personas de la Trinidad es Dios, pero por otro lado son 3 personas distintas. Bien, entonces en este pasaje, en esta escena, por ejemplo, eso se ve de manera clara. Entonces Jesús, como el Hijo amado de Dios, por un lado nos presenta a Jesús como aquel en quien como Hijo de Dios se cumplen las promesas mesiánicas y al mismo tiempo se presenta a Jesús como el siervo sufriente que encontramos en Isaías 53. Por otro lado, también nosotros tenemos en la tentación de Jesús en el desierto, y la mencionamos hace un rato,
en Mateo capítulo 4, cuando vemos que Satanás se le presenta a Jesús y lo tienta, y lo que les dice 2 veces Satanás a Jesús es: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. O sea, es como la tentación y la condición. Si tú eres Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan, o lánzate del templo. Y nosotros vemos cómo Jesús, en este caso, precisamente responde con obediencia y fidelidad al Señor. A diferencia de Adán y de Israel, que en cierto modo podemos decir que ambos, en cierto modo, en el Antiguo Testamento eran hijos de Dios, porque por un lado ya dijimos de Israel, como en Éxodo capítulo 4 Dios lo llama a su hijo, pero en el caso de Adán es interesante que en la genealogía de Lucas capítulo 3, cuando habla de la ascendencia de Jesús, termina diciendo: hijo de Adán, hijo de Dios. Pero de nuevo, a diferencia de Israel y a diferencia de Adán, Jesús como hijo de Dios vence la tentación. Además de esto, nosotros tenemos en Mateo 16:16 un texto sumamente importante, y es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos dijeron: tú eres Elías, tú eres un profeta. Y luego Jesús le hace la pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y algo que yo les decía a ustedes al principio de esta clase es que esa es la gran pregunta que nosotros a lo largo de todas estas clases estamos tratando de responder. ¿Quién es Jesús? Y esa no es una mera pregunta de curiosidad. Esa es quizás la pregunta más importante frente a la cual tú te puedes enfrentar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú creas respecto a la respuesta a esa pregunta, va a depender tu destino eterno. Si para ti Jesús fue un tipo genial, fue un tremendo profeta, pero Jesús no es el Mesías, no es Dios, no es el Salvador, te vas a perder igual. Y es por esa razón que nosotros vemos como Juan, por ejemplo, en su evangelio dice, al final en el capítulo 20, versos 30 y 31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, tengan vida eterna. Así que cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí nosotros pudiéramos pensar que no es que esta no solamente fue la respuesta de Pedro, sino que era la respuesta de los discípulos. Así que cuando Jesús responde a esto diciendo que esta verdad no fue descubierta, obviamente no te fue revelada por carne y sangre, sino que fue revelada por el Padre. Y recuerden lo que decíamos hace un rato: nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que esta declaración es algo que depende enteramente del obrar de Dios en nosotros. Era como nosotros decíamos en la clase de la resurrección, no sé si se recuerdan, que nosotros podemos presentar 1001 argumentos a favor de la resurrección y tenemos que presentarlos, pero al final, quien va a creer o no en esa realidad es a quien Dios se lo conceda. Es una obra del Espíritu de Dios. Pero también nosotros tenemos en el momento de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, y allí nuevamente, al igual que en el bautismo, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y llama mucho la atención porque las figuras que estaban con Jesús en ese momento, ¿recuerdan quiénes eran? Moisés y Elías. Y aquí pasa algo sumamente interesante porque Moisés pudiéramos interpretarlo como el representante de la ley y Elías viene a ser el representante de los profetas. En otras palabras, eran en cierto modo o teológicamente hablando, eran la representación de la revelación de Dios hasta ese momento, eran la representación del Antiguo Testamento. Y ahora la voz del Padre dice, sobre Jesús dice: a este escuchen.
Así que lo que Jesús venía a traer, el mensaje que él venía a traer, era una continuación y una consumación del mensaje de Dios que venía desde el Antiguo Testamento. Y todo eso, mis hermanos, nosotros lo vemos en la persona de Jesús como el Hijo de Dios. Pero también, y este es un texto que nosotros vimos en la segunda clase cuando hablamos acerca de la crucifixión de Jesús, y es cuando ya Jesús está frente al Sanedrín. Y el sumo sacerdote le hace la pregunta en Mateo 26, ¿eres tú el Cristo? Y sigue preguntando, ¿el Hijo de Dios? A lo que Jesús responde de manera afirmativa y de hecho cita el pasaje de Daniel 7:13 cumpliéndose sobre sí mismo. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta y es, si ustedes recuerdan la escena, van a saber que justamente luego de ahí a Jesús se le acusa de blasfemia por lo que acababa de decir. ¿Por qué ustedes creen que los judíos, que las autoridades judías en el siglo I, al escuchar a Jesús hablar de sí mismo como el Hijo de Dios y por esa razón hacerse igual a Dios, ¿por qué ustedes creen que lo vieron como un blasfemo? Pueden levantar la mano, no es una pregunta retórica. ¿Por qué ustedes creen que lo acusan de blasfemia por eso? Tengo allá a un hermano con la mano levantada aquí. Bueno, porque Jesús nos representaba las características que ellos esperaban del Hijo de Dios. Esperaban a un ser poderoso, no un hombre simple, como ellos lo veían, humillado. Ese no era el Hijo de Dios que ellos tenían concebido. Ok. No cumplía con las expectativas. Tengo aquí a Tirso. ¿Por qué cuando Jesús ya frente al Sanedrín se declara como el Cristo, como el Hijo de Dios, entonces acusado de blasfemia por el tribunal judío? Bueno, porque ellos no lo creyeron como Cristo. O sea, no lo creyeron y lo desecharon como Hijo de Dios. Por eso Cristo le dice en un momento, ustedes desecharon la piedra angular con que el templo es edificado. Muy bien, muy bien. Finalmente tengo allá a Gloria. También ellos lo veían como una amenaza a su estructura. Correcto, exactamente. Bien, mis hermanos, nosotros vemos cómo las autoridades judías reaccionan a esta declaración de Jesús de ser el Hijo de Dios. Y ellos estaban reaccionando al hecho de que Jesús estaba reclamando sobre sí una autoridad, una dignidad y una identidad que era única. Bien, o sea, ¿quién puede decir sobre esta tierra, yo soy Dios? Y es por eso que lo ven a él como un blasfemo. Pero si ustedes recuerdan, todo el ministerio de Jesús anterior a eso, ya Jesús había mostrado a través de sus milagros, a través de sus señales, su identidad. Y aún por las cosas que él precisamente enseñó e hizo, como por ejemplo, decíamos anteriormente, perdonar pecados, caminar sobre el mar. Ahí Jesús se está revelando precisamente como el Hijo de Dios que era divino. Pero nuevamente hay una obra del Señor en el corazón que tiene que ser hecha para que ellos pudieran reconocerlo. Y de hecho, eso es lo que vemos a continuación, y es que ya en Marcos 15:39, ya cuando Jesús está en la situación más humillante, y es torturado, desnudo y clavado en una cruz, que entonces vemos como alguien que tú no esperarías, un centurión romano, ojo, era un gentil, no tenía conocimiento de las Escrituras, probablemente no sabía ni siquiera hebreo, o sea, ni siquiera podía leerlas. Y es ese que dice, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Y ahí está nuevamente el título. Es este que paradójicamente ve la identidad de Jesús como Dios. Y lo más increíble, mis hermanos, que era quien menos tú esperas y en el momento menos esperado.
Porque uno de ustedes decía que a Jesús lo ven como un blasfemo porque él no cumplía las expectativas. Él no era este David guerrero, victorioso, sobre un caballo, listo para vencer, que es la imagen que tenemos de Jesús, dicho sea de paso, pero en Apocalipsis. Bien. Sino que vemos a este hombre viendo a Jesús en su estado más humillado, precisamente declarar que Él es el Hijo de Dios. También nosotros tenemos en el Evangelio de Juan. Juan es impresionante en ese sentido, hablándonos acerca de Jesús, de la divinidad del Hijo y de cómo Él, el Hijo, es enviado precisamente al mundo por el Padre. Nosotros tenemos en Juan 1:1, precisamente arrancando este Evangelio, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto lo que nos habla, mis hermanos, es acerca de la preexistencia del Hijo. Es decir, y de hecho recuerden que hay un momento dado cuando Jesús le dice a ellos que antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, el Hijo de Dios no es alguien que empieza a existir en el tiempo al momento de encarnarse en este mundo. Ya Él existía, porque Él es Dios y al ser Dios, Él es eterno. Y eso es lo que vemos en Juan. Pero no solamente eso, dice en Juan 1:14 que este Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y esto es importante porque es lo que decíamos, que una de las funciones de Jesús como el Hijo de Dios es que Jesús es aquel que da a conocer a Dios. Es quien da a conocer al Padre. Pero aparte de eso también en Juan 10:30 Jesús dice: yo y el Padre, y fíjense que Él le está llamando Padre, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. Y más adelante, en Juan 14:9, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, de nuevo, aquí nosotros estamos viendo cómo Jesús, como el Hijo de Dios, es el medio final y definitivo a través del cual Dios se da a conocer a la humanidad. Nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios se da a conocer, y de hecho es lo que dice la carta a los Hebreos al principio. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas, pero ahora nos habló a través del Hijo, o nos habló en el Hijo. Lo que eso significa es que ahora Jesús como el Hijo de Dios es la revelación más plena y más gloriosa de Dios mismo. Pero no solamente los evangelios, mis hermanos, nosotros vemos algunas enseñanzas respecto al Hijo de Dios en las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, nosotros vemos como en Romanos capítulo 1, al principio de la carta, versos 3 y 4, él afirma que Jesús es descendiente de David, según la carne, pero declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección de los muertos. Y ya hablamos de eso cuando vimos la resurrección. Pero nosotros vemos cómo Jesús no solamente es el Hijo de David, que es un título que vemos constantemente en los evangelios, Jesús como el Hijo de David, como el descendiente de David, y por tanto, el que tenía el derecho al trono sobre Israel y sobre el mundo. Sino que también nosotros vemos cómo Jesús a través de la resurrección es declarado precisamente, o es revelado como el Hijo de Dios. También nosotros tenemos en Filipenses 2, versos 6 al 11, que hubo uno de ustedes que lo citó en un momento dado, que es un texto que su cristología es impresionante. Nosotros vemos cómo dice que Jesús, nuevamente Jesús preexistía, o sea, Jesús era en forma de Dios. Antes aún de Él venir a este mundo, encarnarse y morir una muerte de cruz. Pero Él lo hace de manera voluntaria precisamente para salvar a la humanidad. Y aparte de eso también en Colosenses 1, versos 15 al 17, Pablo afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y todo eso está dentro del paquete de Jesús como el Hijo de Dios. Él es quien da a conocer a Dios, Él es quien lo revela, pero Él mismo es la imagen del Dios invisible. Y además de que todas las cosas fueron creadas, dice allí,
por medio de Él y para Él. O sea, que aún como hijo de Dios, Jesús tiene parte en lo que es la creación. También tenemos en la carta a los Hebreos cómo el Hijo es puesto de manera suprema. Vemos, por ejemplo, cómo en Hebreos 1:2 habla de que Dios habló de manera definitiva a través del Hijo. Y luego sigue diciendo en el verso 3 que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dicho de otro modo, Dios habló de muchas formas, Dios se dio a conocer de muchas formas a través del Antiguo Testamento, pero es en Jesús que nosotros encontramos al Hijo de Dios plenamente dado a conocer a nosotros. Y por esa razón, mis hermanos, y recuerdo que en una ocasión el pastor Sugel hablaba aquí, precisamente desde el púlpito, que a veces a él le preocupaba a nivel de consejería cómo hay personas o hay hermanos que hablan acerca de Dios, pero nunca hacen mención de Cristo, nunca hacen mención del Hijo. Pero lo que el Nuevo Testamento nos enseña es, pero ¿cómo podemos hablar de Dios o cómo podemos conocer a Dios sin mencionar al Hijo? O dicho en términos modernos, nosotros no podemos llegar al Padre bypaseando al Hijo. ¿Se entiende esa expresión? O sea, no le puedo pasar por encima al Hijo. Tengo que ir al Padre precisamente a través del Hijo. Entonces, eso es en esencia lo que vemos en el Nuevo Testamento. Esta última parte que vamos a ver es cuál es el significado teológico del Hijo de Dios. Y ya hemos ido mencionando algunos de ellos. Uno es que ya lo hemos dicho, Jesús revela perfectamente al Padre. En Cristo nosotros vemos el carácter, el amor, la santidad y la misericordia de Dios. Él es quien lo da a conocer. Él da a conocer todos esos atributos. Si tú te has hecho la pregunta alguna vez, ¿cómo es Dios? La respuesta es Cristo. Ese es el punto. Además de esto, también nosotros vemos cómo Jesús comparte precisamente la naturaleza divina. Jesús es Dios. Y claro, al principio los discípulos no lo veían. Sin embargo, es más adelante, luego de su resurrección, que ellos entienden plenamente quién es Jesús. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la confesión de Tomás. Cuando ya Jesús, habiendo sido crucificado, habiendo resucitado, entonces es cuando Tomás lo ve y dice, Señor mío y Dios mío. Aparte de eso también, el Hijo vino para salvar. Dice en el pasaje quizás más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, nuevamente la referencia al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de nuevo es interesante porque fíjense cómo Juan dice el Hijo unigénito. Él es Hijo de Dios, como decíamos al principio, igual que nosotros, pero en un sentido. En otro sentido, Él es único como Hijo de Dios. Así que en ese sentido nuestra salvación depende enteramente de que Jesús, como veíamos el domingo pasado, sea el Hijo del Hombre, es decir, sea humano de carne y hueso, pero también de que Él sea el Hijo de Dios. O sea, de que Él sea Dios, de que Él sea divino y que Él comparta ambas naturalezas. Claro, hay una clase posterior donde vamos a ver eso con más detalle y con más detenimiento. Siguiendo, mis hermanos, hay ahora otro punto y yo quisiera hacer la pregunta y es, ¿qué tú crees que significa el hecho de que ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios? ¿Qué significa, qué implica eso?
el hecho de que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, y esto es importantísimo porque el hecho de que tú y yo podamos ser adoptados como hijos de Dios ahora es porque nosotros estamos en Cristo, que es el Hijo de Dios. Ahora sí, Carlos. Eso nos compromete a andar en obediencia, mostrando el amor de Cristo en todo lo que vayamos a hacer, glorificando su nombre y saber que Él pagó un precio por encima de lo que nosotros valíamos, nos compró a precio de sangre. Por eso somos aquí, luz y sal para otros que andan en tinieblas. Que toda la honra y la gloria sea para Él, que Él nos compró por encima de lo que nosotros valíamos. Amén. Y eso nos compromete a ser hijos genuinos en obediencia, en amor y en su misericordia. Muy bien. Como dice Carlos, implica en parte la obediencia a Cristo. ¿Por qué? O a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que se supone que un hijo, está supuesto a obedecer a su padre. Y parte precisamente de la implicación práctica de la adopción es esa. Por un lado, tenemos que entender, mis hermanos, que antes de la obra de Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y en la obra de Cristo no es solamente que Dios restaura nuestra relación con Él, es que nos da la relación de un padre amoroso con un hijo. Y yo escuchándote, Rison, recuerdo una cita de Tim Keller, que él habla de que la relación de nosotros con Dios es como la de un padre cuyo bebé a las 3 de la mañana tiene hambre y tiene que levantarse para alimentarlo. O sea, ese es el tipo de relación, es una ilustración del tipo de relación que ahora nosotros, como Jesús es el Hijo de Dios, ahora nosotros tenemos con Él. Y en ese sentido, nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos 8, del 15 al 17, que nosotros ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros ahora clamamos, Abba, Padre. Ahora tú y yo podemos llamar a Dios, no nuestro enemigo, no nuestro juez, sino nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios y nosotros estamos escondidos en Él. Ese es el punto. Finalmente, mis hermanos, aquí hay un elemento de algunas controversias que surgieron respecto a este título, pero esos son temas que vamos a ver más adelante. Lo que sí yo quisiera cerrar es con aplicaciones prácticas sobre el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Por un lado, implica adoración. Nosotros debemos adorar a Jesús como adoramos al Padre. O sea, Él debe ser objeto de nuestra adoración porque Él es el Hijo de Dios. Eso es por un lado. Por otro lado, también nosotros debemos tener confianza en la salvación que nosotros tenemos en Cristo como el Hijo de Dios, como el Hijo eterno de Dios. Aparte de eso también, nosotros tenemos que someternos en obediencia al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es interesante que en Lucas 6:46, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Así que parte de la implicación de Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado en medio de nosotros, es precisamente esa. Nosotros someternos a su voluntad y finalmente la esperanza futura que tenemos en Él. Que ese Hijo de Dios, que como vimos en una de las clases anteriores, resucitó y ascendió y está sentado en el trono en los cielos, como vemos en Apocalipsis, ese mismo Hijo de Dios va a regresar. Pero ojo, va a regresar como vimos en Apocalipsis 19. ¿Cuál? Que si aún tú eres su enemigo, tú vas a recibir juicio. Pero el amor del Padre, del que hemos hablado aquí una y otra vez, es para aquellos que han creído en Él. ¿Por qué? Porque como bien dice Juan 1:2, un texto muy conocido por todos nosotros, es que aquellos que han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios son aquellos que han creído precisamente en Él. Entonces, esta doctrina, esta verdad, esta parte de la identidad de Jesús debe llamarnos precisamente a eso, a creer. Y eso vuelve y nos enfrenta a la pregunta, y es,
la última pregunta es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? De verdad, que el Señor nos permita, a través de estas clases, nosotros verlo a Él, verlo en su poder, verlo en su identidad, verlo como Dios, verlo como hombre. Y les digo algo, mis hermanos, esta vida no será suficiente para ver a Cristo en todos sus detalles. Pero el hecho de que Él sea el Hijo de Dios y haya venido en medio nuestro para darnos a conocer al Padre, es una obra increíble de salvación para cada uno de nosotros.